3. Gideon. Otra noche y otra bruja. Gideon Sharp apretó los puños contra los azulejos de la ducha, dejó que el agua caliente le abrazara la espalda, y contempló, impertérrito, cómo la sangre corría como la tinta por su piel y creaba un remolino en el desagüe. No sabía si la sangre era real o se la imaginaba. Sus pesadillas habían dejado de estar confinadas a sus horas de sueño. A menudo lo asaltaban también durante las de vigilia. Pero aquello no era ninguna pesadilla. Sabía muy bien a quién pertenecía esa sangre. Era tan real como él mismo. No deberías haberlos dejado solos con ella, se reprendió. Los hermanos Tasker eran muy amigos de desobedecer órdenes, y aunque el mismo Gideon aborrecía a las brujas, no toleraba la crueldad innecesaria. Ya había querido despedir a los hermanos la última vez que habían apalizado a una bruja hasta dejarla medio muerta. Pero sus superiores le habían recordado que pegar a una bruja hasta que perdiera el conocimiento no era diferente de pegar a una rata infesta. Así que los abusos habían continuado. El de aquella noche era un incidente más. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Gideon cerró los ojos y sumergió el rostro en el chorro humeante de agua caliente. Ya lo pensaré mañana. En ese momento estaba demasiado cansado para ocupar su mente, demasiado cansado para moverse del sitio. Había tardado casi un año en dar con la bruja que había detenido aquella noche, una bruja notoria, y había cabalgado con ahínco para atraparla. Habría preferido no ver una montura en, al menos, una semana. Sin embargo, aquella noche había quedado en la ópera con Harrow, una de sus fuentes. Era Harrow quien le había dado el soplo sobre el paradero de Serafín, y tenía noticias de la polilla carmesí. Aquella piedra que estaba permanentemente en su zapato. Estaba desesperado por escucharlas. Solo de pensarlo se sentía motivado de nuevo. Frotó la pastilla de jabón con las manos y se restregó el cuerpo exhausto con la espuma, hasta llegar a la marca grabada a fuego en su pectoral izquierdo. Una rosa con espinas, con puñales, cercada por una luna creciente. Una marca que le pertenecía a ella. A pesar del calor de la ducha, se estremeció. Tal vez la más joven de las reinas hermanas estuviera muerta, pero a él lo había marcado para siempre. Gideon pensaba a menudo en cortársela de la piel, solo para librarse de aquella última huella suya. Sin embargo, arrancarse la marca del cuerpo no le quitaría los recuerdos de su mente. Tampoco lo libraría de las regresiones al pasado ni suavizaría las pesadillas. No importaba. Cada vez que sacaba el cuchillo y colocaba su borde afilado contra la piel, las manos le temblaban demasiado como para hacer un buen trabajo. Así que, de momento, tendría que quedarse donde estaba. Pensar en ella lo llevaba a preguntarse si los espíritus de las brujas particularmente malvadas podrían perdurar más allá de sus muertes y volver para perseguir a aquellos a los que habían atormentado en vida. Deseó de inmediato no haberlo pensado jamás. Cerró el grifo y contempló el cuarto lleno de vapor mientras permitía la entrada del aire fresco, que le erizó el vello de brazos y piernas. Está muerta, idiota, y los fantasmas no existen. Pero, por muerta que estuviera crecida, ahí afuera había brujas igual de peligrosas. Hacía 3 noches había encontrado otro cuerpo mutilado debajo de un puente, abierto en canal y desangrado. A Gideon no le sorprendió enterarse de que pertenecía a un miembro de la Guardia de Sangre. Siempre era así. Era el tercero en lo que llevaba de mes. No podía demostrar que la polilla carmesí fuera la autora de aquellos crímenes atroces, pero tenía la sensación de que era ella. En general, los asesinatos se producían antes de un asalto de la justiciera, antes de que librara a sus detenidas de los calabozos y escapara de las medidas de seguridad, que eran cada vez más estrictas. Para ello, la justiciera necesitaba hechizos, y los hechizos requerían sangre. Sangre fresca. ¿Cuál de nosotros será el siguiente? Se frotó la cara con las manos, se escurrió el pelo y cogió una toalla para secarse, desviando sus pensamientos hacia otra parte, hacia donde fuera. La ópera. Sí, perfecto. Repasaría mentalmente la velada.
y la preparación lo distraería de aquel frío tan inquietante que lo envolvía. En primer lugar, se vestiría con un uniforme limpio y cabalgaría hasta la ópera. Allí, mientras representaban alguna historia inútil sobre el escenario, Harrow le contaría lo que había descubierto sobre la prófuga que firmaba sus crímenes con una polilla de color carmesí. Y, por último, Gideon volvería a casa. Trazaría un plan mientras se metía en la cama, dormiría sin pesadillas, o eso esperaba, y retomaría su búsqueda de la justiciera al despertar, armado con nueva información. Y esta vez la atraparía. Pero primero debía sobrevivir a una noche en la ópera, una actividad aún menos tolerable que soportar el barro y la lluvia a lomos de un caballo para dar caza a una bruja. La única buena noticia de todo aquello era que se iba a perder la primera parte. 4. Run. Allí, en el vestíbulo, los miembros de la Guardia de Sangre llamaban tanto la atención como las amapolas en un prado. Con aquellos uniformes rojos les resultaba imposible pasar desapercibidos, incluso entre esa multitud de gente vestida de colores. Sin embargo, ni uno de ellos era Gideon. Quizás no haya venido, se dijo. Si el hermano mayor de Alex había detenido a Serafín, tal vez aún estuviese procesándola, o quizás se hubiera tomado el resto de la noche libre. Run no podía dejar de preguntarse si habría sido él quien le había arrancado a Serafín el vestido del cuerpo, si habría sido él quien la había obligado a salir desnuda bajo la lluvia, mientras, con la ayuda de su soldado, le buscaban cicatrices por toda la superficie de la piel. Apretó los dientes al imaginarlo. Gideon Sharp. Lo detestaba. La ira de Rum crepitaba como brasas ardientes, pero, aún así, se las arregló para desplazarse habilidosamente entre el gentío con una expresión feliz y sonriente, haciendo comentarios sobre peinados y vestidos nuevos, o sobre las encantadoras cenas a las que había asistido la semana anterior en casa de los ciudadanos más pudientes de la nueva república. Nunca se quedaba mucho rato en el mismo sitio, ya que no dejaba de buscar el siguiente uniforme escarlata. Pasó por sus objetivos habituales, afiliados a la Guardia de Sangre, hijas e hijos de miembros del tribunal, personas que no solo tenían buenos contactos, sino que disfrutaban presumiendo de ellos y que, al hacerlo, proporcionaban información sin darse cuenta. Sus conversaciones zumbaban en el aire como abejas ebrias de polen. Los candelabros del techo iluminaban el fresco que lo cubría, un cielo azul oscuro lleno de estrellas, una obra que había permanecido intacta después de la Revolución. A un lado y otro del vestíbulo, a lo largo de las paredes, había dos salones más, y tras las columnas que rodeaban la sala se escondían pequeñas alcobas adyacentes para reuniones más ilícitas. Cuando Run iba camino del salón, donde a menudo se juntaban los miembros de la Guardia Real, una mano la agarró de la muñeca y tiró de ella hacia una de las alcobas, sacándola de la multitud. Cuando se volvió para ver quién era su agresor, se encontró con unos ojos castaño dorado que la miraban desde debajo de unas cejas leonadas. La tensión se esfumó de su cuerpo. Solo era Alex. ¡Run! La atrajo más hacia la oscuridad, apretando la sensible piel de su muñeca con las puntas de los dedos. Tienes pinta de estar a punto de entrar en el mismísimo infierno. Run sintió la necesidad repentina de apoyarse en él durante un rato y descansar a salvo antes de volver a zambullirse en el peligro. ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Apartó aquella necesidad al recordar su misión. ¿No has oído lo que ha dicho Noah? Tu hermano. Eso es lo que ha pasado, contestó molesta. Gideon encontró a Serafín antes que yo. Alex frunció el ceño. Entonces tú... Un coro de voces, una de ellas, la de Layla Creed, se oyó cerca de donde estaban. Run atrajo a Alex hacia las sombras por instinto, hasta que casi estuvieran pecho contra pecho. No le preocupaba que alguien los viera así. Darían por hecho que era exactamente aquello en lo que Verity le había acusado de forma jocosa hace un rato. Un encuentro amoroso. Lo que sí le inquietaba era que alguien los oyera. Se quedaron en silencio y esperaron a que las voces se alejasen.
La punta de la nariz de Run estaba a menos de 1 centímetro de la barbilla de Alex, y su olor, como un cuero y roble, permeaba el aire. Aquel espacio tan reducido parecía encogerse a su alrededor, y, por un segundo, la noche en la que Run había entregado a su abuela afloró en su memoria. Alex había corrido a Wintersea y la había abrazado toda la noche mientras ella lloraba sin parar. «Me preocupas», le susurró al oído. Su voz era cuidadosa, suave, como si Run estuviera hecha de cristal, y él tuviese que sostenerla con mucha cautela. «Te pasas la vida cuidando a los demás, pero ¿quién cuida de ti?» «Tú cuidas de mí», musitó ella con la boca pegada a su solapa. «Por no hablar de Verity. Y Dama». «Dama es una yegua», replicó. «Y Verity corre tantos peligros como tú». Parecía a punto de decir algo más, pero en aquel momento las campanas que señalaban el final del entreacto reverberaron por el vestíbulo. Run se apartó de aquella figura firme y familiar y asomó al exterior de la alcoba. Una columna le tapaba la vista casi por completo, pero atisbó el pelo de Laila, trenzado en una enorme corona, mientras se dirigía a las puertas de la platea. Los murmullos de las conversaciones se estaban ya apagando. El vestíbulo quedaría desierto y silencioso en pocos minutos. Y Run todavía no había encontrado a Gideon. Se negaba a resignarse a que la noche hubiera sido en vano. Necesitaba saber dónde estaba Serafín. «¿Ha venido tu hermano?», murmuró mientras oteaba el vestíbulo como un halcón que busca el ratón más rollizo del prado. «No lo sé. No he hablado con él en toda la semana. ¿Por qué?» Ella no le respondió. No hacía falta. Alex sabía qué pensamientos recorrían su mente. «Ni hablar, Run. Mi hermano es un peligro». La agarró suavemente del hombro desnudo y la volvió para que lo mirase. «Sobre todo para ti. Tu hermano es un peligro para todas y cada una de las brujas de la Nueva República». Se apartó para quitarse su mano de encima. «Especialmente...» Ay, me perdí. «Especialmente para Serafín, si no descubro a dónde la tiene». ¿Acaso no la entendía? Desconocía dónde estaba Serafín, ni cuánto tenían pensado trasladarla. Por lo que Run sabía, podría estar ya camino de la prisión del palacio. Y si era así, jamás lograré sacarla de allí. La matarán como mataron a mi abuela. Cuando la Guardia de Sangre encerraba a una bruja en prisión, era imposible salvarla. La prisión de palacio era inexpugnable. Y si no logro salvarla, fracasaré en lo último que ella me pidió. No podía aceptarlo. «Run, ¿qué otra opción tengo?», preguntó volviéndose de nuevo hacia él. «Tú no quieres hacerlo». Por leal que Alex fuera a la polilla carmesí, a ella, éste trazaba una línea en todo lo que tuviera que ver con su hermano. De ningún modo manipularía a Gideon de la forma en que Run, Verity y él mismo lo hacían con los demás. Run se lo había pedido una vez y había sido testigo de cómo sus vivos ojos dorados se tornaban oscuros y fríos. Su respuesta, cortante y poco propia de él, rotundamente no, la había disuadido de volver a hacerlo. Run sabía que Alex había ayudado a matar a las más jóvenes de las reinas hermanas, Cressida Roseblood. Él nunca hablaba de eso, salvo para decir que lo había hecho por Gideon. Después de aquello, siempre desviaba la conversación hacia otros temas. Run no sabía qué querría decir con eso. ¿Le había pedido a Gideon que la matara? ¿Lo había obligado a hacerlo? ¿O, de algún modo, la había matado por voluntad propia para salvar a su hermano? La última hipótesis, de ser cierta, se le habría antojado extraña, pues Gideon era, de los dos, el violento, un depredador natural. Alex era amable, afectuoso, y despreciaba profundamente las matanzas de brujas, por no mencionar la lealtad que le profesaba a Run. El problema era que su lealtad a Gideon era igual de inquebrantable. A veces, Run sospechaba que era incluso más leal a su hermano, pero, aunque no sabía por qué, no confiaba menos en él por eso. En el fondo, sabía que Alex jamás la traicionaría. Y tampoco traicionaría nunca a su hermano, un conflicto que a menudo los enfrentaba. Antaño, Run había podido entender la devoción que Alex sentía por su hermano.
Años antes de la revolución, la misma Run había querido ganarse la aprobación de Gideon. En aquel entonces, Alex era su mejor amigo, y, aunque todavía no conocía a su hermano mayor, había oído historias sobre él, historias sesgadas, como ahora sabía, que le había contado a Alex, y éste adoraba a su hermano. Y la joven e inocente Run se había creído aquellas historias. Cuanto más le hablaba Alex de su hermano, más sentía a ella que lo conocía. Pronto empezó a experimentar un cierto enamoramiento, así que causarle una buena impresión cuando por fin se conocieran era muy importante. Volviendo la vista atrás, la situación le parecía infantil y absurda. El día que se habían conocido, Run tenía 13 años y Gideon 15. Él no solo se había negado a estrecharle la mano, sino que había insultado sus ambages el atuendo que ella había elegido, un vestido que se había puesto con el único fin de impresionarlo. Alex le había pedido que se disculpara, pero él se había negado. Las historias de Alex no eran ciertas, no tenían nada que ver con la realidad. Aquel día aprendió que eso era lo único en lo que no podía fiarse de su amigo. Era incapaz de hacer un juicio acertado de su hermano. Gideon era un animal, y Run jamás había vuelto a intentar ganarse su afecto. Conjuraré una ilusión, le dijo a Alex mientras tamborileaba con los dedos en el frasquito de sangre que tenía escondido en el vestido. La había recogido del sangrado del mes anterior. No sabrá que soy yo. Pero a Run solo le quedaban 2 frascos, además del que llevaba encima. Cuando los terminara, no le quedaría nada hasta que el ciclo volviera a empezar. Necesitaba toda la sangre posible para salvar a Serafín. Alex negó con la cabeza. Olerá la magia. Gideon no es como esos pretendientes que te hacen ojitos, Run. Él es... Pues le invitaré a mi fiesta, en la que le llenaría la copa de vino encantado, y lo acribillaría a preguntas inocentes que le ayudarían a obtener las respuestas que necesitaba. Odia las fiestas. Run lanzó los brazos al aire y replicó entre dientes. Pues ya se me ocurrirá otra cosa. Le dio la espalda a Alex, pero, cuando estaba a punto de marcharse, la entrecortada voz de él la interrumpió. Estoy harto de ver cómo te lanzas al peligro. Run se detuvo y suspiró, con la mirada fija en el vestíbulo vacío. Pues no me mires. No esperó a que respondiera. Salió de la alcoba y se dio de bruces contra un uniforme de la Guardia de Sangre. 5. Run. Se golpeó la frente contra un pecho duro como el cemento. El impulso de los pasos del soldado la había tirado al suelo si él no lo hubiera agarrado del codo, manteniendo así el equilibrio de ambos. Discúlpeme. Levantó la vista y se encontró con una mirada tan negra y fría como un océano sin fondo. Gideon Sharp. Le dio la sensación de que su mirada penetrante la abría en canal, que retiraba las capas de la chica que fingía ser, como un cuchillo que se clava en la piel dura de una manzana para llegar a la carne tierna y vulnerable que hay debajo. Se le puso el estómago al revés. Apartó bruscamente el codo de la mano de él y retrocedió. El corazón le latía desbocado. El capitán de la Guardia de Sangre, responsable de mandar a más brujas a su ejecución que cualquier otro soldado. Se puso recto, y sus facciones mudaron de la sorpresa a algo oscuro e impenetrable. Run se maldijo. Tal vez la polilla carmesí tuviera razones para acobardarse ante aquel monstruo, pero Run Winters, la heredera boba y superficial que fingía ser, ni se inmutaría. Gideon la miró de arriba abajo antes de que ella lograra aunar el coraje suficiente. La fuerza de su atención era como si la apuntara en el corazón con un rifle. Le aceleraba el pulso y le cortaba la respiración. Run era un cervatillo, y él un cazador. Le estaba tomando la medida, apuntando cada detalle y cada defecto, intentando decidir si la cacería merecía la pena. Al cabo de un segundo, frunció el ceño y apartó la vista. Era evidente que no la merecía. Mis disculpas, ciudadana Winters. Su incisiva mirada se desvió tras ella, atraída por el movimiento repentino que había hecho su hermano menor,
que todavía estaba en la alcoba. Al ver a Alex, relajó su rígida postura y pasó de largo rodeando a Run, como si no fuera solo decepcionante, sino también olvidable por completo. Alex, ¿qué te pasa? Pareces alterado. ¿Qué? Ah. Alex negó con la cabeza. No pasa nada. Debe ser la iluminación. Es terrible. Hizo un gesto para señalar el alumbrado de gas que había en las paredes. Gideon la dio la cabeza. No parecía muy convencido. Alex cambió de tema a toda prisa. ¿Cuándo has vuelto? Esta noche. Los dos hermanos parecían espejos opuestos. Eran igual de altos, y sus rasgos igual de bellos, mandíbulas fuertes y cejas pobladas. Sin embargo, Alex era dorado y cálido como un día de verano, mientras que Gideon era oscuro y cerrado, como una habitación sin ventanas. Los hermanos eran hijos del dueto Sharp, una pareja de amantes que había empezado una humilde carrera como sastres durante el reinado de las brujas. Sin embargo, su trabajo había captado la atención de las soberanas, así que la familia Roseblood los contrató para que se convirtieran en los modistos reales. Aquello había lanzado a los padres de Alex y Gideon a una fama que no duró mucho. Ambos habían muerto aquel mismo año, justo antes de la Revolución. Cualquiera que se moviera en los círculos de la moda se quedaba mudo de admiración cada vez que alguien mencionaba sus nombres. ¿Y? Preguntó Alex con la voz tensa. ¿Ha sido una cacería exitosa? Gideon suspiró y se pasó una mano por el pelo húmedo. A pesar de un desafortunado incidente, sí, la bruja está detenida. Se refiere a Serafín, pensó Run. Recordó la ropa tirada en el barro, y la máscara que se ponía en sociedad se deslizó aún más de su rostro. ¿Se habrían reído él y los otros mientras la desnudaban? Recordó la X rojo oscuro pintada en la puerta de Serafín, sabedora de quién era la sangre que había derramado para pintarla. Como un cervatillo que se recupera repentinamente del miedo paralizante que siente ante su cazador, Run recobró su voz, con cuidado de desproverla de odio antes de hablar. ¿Qué clase de incidente desafortunado? Gideon la miró, como si le sorprendiera que todavía estuviera allí. Hizo una pausa y la observó. Pero, esta vez, Run le dirigió la misma mirada escrutadora y permitió que sus ojos se desplazaran libremente sobre él. La caída de la tela del uniforme rojo sugería que debajo había un cuerpo recio y eficiente. No había nada suave en él. Estaba desprovisto de calidez. Solo había músculos invencibles, como si fuera una fortaleza impenetrable. Tenía una boca prominente y cruel, y el pelo negro seguía mojado de la lluvia, o de la ducha tal vez. Y, aunque debía haber terminado tan exhausto como ella en la búsqueda de Serafín, estaba limpio y pulcro, donde la pistola que llevaba en la cadera hasta las hebillas de latón de las botas. Run se preguntó si se habría limpiado la sangre con la misma precisión con la que sus padres cosían sus elaboradas prendas para las reinas hermanas. El único rasgo desaliñado que había en él se hallaba en los nudillos de su mano derecha, que estaban rojos e irritados, como si hubiese aporreado algo, o a alguien. A Run le hervía la sangre, y, temerosa de que él percibiera la furia que emanaba de sus ojos, bajó las pestañas, consciente del efecto de aquel gesto tenía en otros hombres. Espero que no sufriera ningún daño en ese incidente. Cuando parecía que Gideon iba a responderle, le interrumpió el último repique de campanas que indicaba el final del entreacto. Los tres miraron a su alrededor, oteando el gran vestíbulo, que había transformado por completo. Sin la multitud que charlaba, el vacío parecía casi amenazante. Los candelabros que colgaban del techo de repente se le antojaban demasiado grandes y brillantes, y los techos pintados más gloriosos de lo que merecían tan insignificantes seres. Los acomodadores empezaron a apagar las luces de gas y a mirarlos contrariados. Al otro lado de las puertas del vestíbulo, la orquesta había empezado a tocar. Gideon entendió la indirecta y empezó a alejarse de su hermano. Mañana he reservado el ring. ¿Te apetecen unas rondas? Alex asintió. Claro, estaría bien. Antes de volverse, Gideon miró a Alex, a Run
y a la alcoba de lo que los dos habían salido. Entreabrió los labios ligeramente, y una sombra de comprensión asomó en su mirada. Fuera lo que fuese, se lo guardó para sí y se marchó. Alex exhaló, y Run maldijo por lo bajo. Se había dejado intimidar por él, y había encontrado su valentía demasiado tarde. Había desaprovechado la oportunidad de conseguir la información que necesitaba. Apretó los puños. Tenía que ponerle remedio, y deprisa. No quedaba mucho tiempo para que trasladaran a Serafín a la prisión del palacio. Se alisó el vestido y cambió la mueca de disgusto de su rostro por una dulce sonrisa, preparándose para retomar el papel que llevaba 2 años representando a la perfección. Al verla, Alex alargó una mano hacia ella. ¡Run, no! Ella se apartó para que no lo cogiera. ¡Run! Pero cuando ella fue tras su hermano, no la siguió. Sus zapatos de seda apenas hacían ruido en el suelo de mosaico del vestíbulo, por lo que Gideon no tenía ni idea de que le seguía los pasos. De momento, se habían invertido los papeles. Run era la depredadora, y él la presa, y estaba cada vez más cerca. Al llegar al final de la sala, donde los arcos de la galería enmarcaban la ciudad neblinosa del exterior, Gideon se volvió y subió unas escaleras, las que llevaban al palco reservado para los miembros de la Guardia Real. Unos instantes después, Run lo siguió. Se recogió las faldas, corrió escaleras arriba, apartó las cortinas de terciopelo que alisaban el palco y entró en un balcón oscuro anegado por un mar de rojo. Estaba repleto de cazadores de brujas. Rum vaciló. Ella era la Polilla Carmesí, una criminal en busca y captura, por no hablar de que también era una bruja que se ocultaba ante los ojos de los demás. Sin embargo, aquella no era la primera vez que entrara a una sala llena de gente que cazaba a las de su especie. Lo había hecho cientos de veces sin ni siquiera pestañear. Pero, ahora, ¿por qué notaba brotar de en su interior una diminuta semilla de terror? Porque Alex tenía razón. De entre todas las armas de una guerra, Gideon era la más letal de todas, y Run iba directo hacia ese borde afilado con el cuello expuesto. No sospecha de ti, se dijo intentando apaciguar la vibración nerviosa de su sangre. Lo único que ven estos bestias cuando te miran es justo lo que tú quieres que vean, una chica tonta de la alta sociedad. Son estúpidos, y Gideon Sharp no es distinto. Armada con aquel recordatorio, Run se dirigió al asiento vacío que había en la primera fila del palco. Gideon estaba reclinado en el de al lado, con el codo apoyado en el respaldo, relajado a más no poder, como si la inminente ejecución de Serafín no le perturbaba en absoluto. Run reunió su coraje como había hecho con las faldas de su vestido. Se sentó a su lado y le preguntó: ¿Le importa si le acompaño?